hacemos esta rueda de prensa porque estamos realmente muy preocupados. Muy preocupados. El planteamiento al final de la legislatura con los grupos de la izquierda de modificar una ley que nació con casi unanimidad, salvo el grupo de Izquierda Unida votó en el año 2010 en contra, creemos que es un paso atrás. Es una barbaridad modificar uno de los títulos que recogía nuestro derecho foral y que después se vio ampliado en la ley del 2010 que conocen bajo el epígrafe que hacía sobre todo relación al término de la custodia compartida. Nosotros, entonces, que fuimos promotores, el Partido Aragonés, conseguimos aquel consenso y, curiosamente, se ha copiado esa ley después del arranque de la iniciativa pionera, como los medios entonces recogieron en la Comunidad Autónoma de Aragón. Otras comunidades autónomas tomaron ese camino y creo que a lo largo de este proceso, de estos 10 años, ha sido una cuestión muy valorada y, al final, que va siempre a proteger al menor, a no romper los lazos con las familias de los dos progenitores. Y entendemos, como digo, que el planteamiento al final de la legislatura, sin, al parecer, el consenso necesario para que una cuestión de tal calado se traiga a las Cortes, como digo, acabando la legislatura, nos parece, ya lo he dicho, una barbaridad. Y en ese sentido, volvemos a insistir en lo mismo. Estas cuestiones de calado tienen que ser tratadas en esta Cámara buscando la mayoría del consenso posible. La mayoría del consenso, porque son cuestiones de mucho calado. Y al final, como ya saben ustedes, siempre es el juez, aunque se hable de preferencia en la custodia compartida, el que decide en función del interés del menor y conociendo la problemática y la casuística que se genera cuando se rompen las relaciones entre, en este caso, la pareja, etcétera, etcétera. De ahí que nosotros vamos a hacer, primero, nos oponemos rotundamente a que se tramite al final de legislatura por lectura única o por lo que sea la proposición que presentan los grupos de la izquierda. En segundo lugar, hemos pedido una comparecencia al presidente para que manifieste a ver cuál es su opinión. En tercer lugar, hemos pedido también una comparecencia al consejero en materia de justicia, en este caso al señor Guillén, y en cuarto lugar hemos pedido un informe al Justicia de Aragón, porque lógicamente si en el ámbito de la justicia, y se han publicado recientemente reacciones concretas a esta cuestión, lógicamente queremos conocer la opinión en este caso del Justicia de Aragón, porque nació la ley para reafirmar y afianzar la protección a la familia y dar rango, el rango que tenía el derecho foral, darle rango moderno al derecho foral aragonés, como digo, de protección a la familia. Y como les he dicho, yo creo que la ley que tenemos es muy buena, es buena la ley, es buena, y ahí están los datos que no me voy a extender, y no sabemos por qué al final de esta legislatura se pretende modificar algo que está funcionando con normalidad y que los jueces valoran en general que es una ley buena y que ha tenido un recorrido muy positivo, siempre orientada a la protección del menor. Voy a darle la palabra a María Herrero, que podrá matizar alguna cuestión, pero para el Partido de Aragón este es un tema medular. No se puede modificar nuestro derecho foral sin el consenso necesario en materia, como he dicho, de la custodia compartida al final de una legislatura. ¿Hay detrás intereses electorales? ¿Qué intereses hay detrás? Que se expliquen, y nosotros, si se explican y los entendemos, pero va a ser difícil que nos convenzan de nuestra posición, que viene siendo la misma desde el año 2010. Muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho Arturo, nosotros estamos totalmente en contra de esta posible modificación que nos estamos viendo encima, y además
en el último momento y de la forma, yo creo que menos adecuada posible en lo que respecta al cambio de una ley de un impacto en las vidas de las personas y de los niños especialmente, de tal calado como es esta. Ya no solamente esta ley, sino que todas las de derecho foral han sido aprobadas con un amplísimo consenso, por no decir con la práctica unanimidad de la Cámara desde el año 99. Y ahora, pues de esta forma, se está rompiendo esa trayectoria y ese consenso, y además un poco pues por la puerta de atrás. Desde luego que están legitimados para hacer los partidos políticos lo que consideren oportuno, pero nosotros también estamos legitimados para intentar hasta el último momento pues poner un poquito de luz en esta cuestión y hacer simplemente reflexionar que más allá de las opiniones personales fundadas en casos concretos, que esto es lo que ocurre muchas veces en estas cuestiones, y el legislador no puede legislar pensando en mi cuñada, en mi hermano, en mi sobrina o en mi tío. No se puede tener una opinión generalizada basándonos en casos concretos que todos podemos conocer de una manera u otra. No puede ser, sino que el legislador tiene que pensar en el bien común y en el interés del menor. Por eso, como ha dicho Arturo, hemos pedido un informe al Justicia de Aragón que hemos enviado esta mañana mismo para que se posicione y para que nos remita a las Cortes, a los grupos políticos, su opinión respecto de esta cuestión como máximo defensor del interés del menor que es en esta comunidad autónoma y, además, que por su trayectoria conoce perfectamente la realidad de esta cuestión. A veces la izquierda a mí me sorprende porque la izquierda más radical, que va de progre, a mí me parece que en algunas cuestiones es la ideología más conservadora que puede haber. Este fin de semana salía en la prensa un artículo de una catedrática de Derecho Civil, de Carmen Mayot, que hablaba sobre esta cuestión y ella decía, y yo hago mías sus palabras, cuando decía que con la propuesta que se hace, lo que se va a conseguir es volver a la mujer a postergarla al cuidado de los hijos y a la casa y al cuidado de los hijos. Cuando se había hecho un avance, que además yo estoy convencida de que se haga lo que se haga, la custodia compartida caerá por su propio peso. Porque es que es lógico porque va con el sentido común, con la evolución de la sociedad y, por supuesto, que eso no tiene nada que ver con una custodia compartida impuesta ni generalizada, porque no puede ser, porque en cada caso el juez tiene que estudiar las peculiaridades de esos casos. En estos momentos, porque tengan algunos datos, según los últimos datos del INE, en Aragón estamos en un 41% de custodias compartidas. Pero fíjense, en la Comunidad Valenciana, que no tienen ley, porque la hicieron pero fue recurrida por un tema competencial, tienen 42,3%, sin ley propia. En Baleares, sin ley propia, tienen un 47%. En el País Vasco tienen un 37%, pero la subida ha sido tremenda en los últimos 2 años porque su ley, por un tema competencial, no la pudieron aprobar hasta el año 2016, entonces es muy reciente. Vamos, el año que viene nos habrá superado seguro. En Cataluña tienen un 45%. Y, bueno, pues en el resto de comunidades autónomas que se rigen por el Código Civil español, pues en algunos casos están muy próximos, o sea, un 30%, pues prácticamente en varias de ellas ya lo han alcanzado. ¿Por qué? Porque la propia doctrina y la propia jurisprudencia reciente del Código Civil español va también en ese sentido. La jurisprudencia del Tribunal Supremo lo que dicta es la preferencia de la custodia compartida. Porque es lo lógico. Porque cuando los niños tienen 2 progenitores, sean padres o madres, en la combinación que se quiera, lo normal es que sigan manteniendo pues un contacto, una relación y un afecto con los dos, sean padres o sean madres, más allá de los conflictos entre ellos, que no tienen nada que ver una cosa con otra. Esto no es un tema de derechas ni de izquierdas, no es un tema de derechas ni de izquierdas, y vemos muchos ejemplos en el panorama, bueno, fuera de España, por supuesto, pero dentro de España también, en los que la izquierda se ha posicionado a favor de la custodia compartida también. En Cataluña aprobó la ley un tripartito de izquierdas. En la Comunidad Valenciana fue apoyada e impulsada especialmente por un partido de extrema izquierda como es Compromís, por ejemplo. Ha habido posicionamientos del Partido Socialista en diferentes comunidades autónomas, en diferentes parlamentos autonómicos de apoyo a la custodia compartida. Recientemente, si no me equivoco, en La Rioja también, instando a la modificación. En el País Vasco también se posicionaron a favor, y la propia Izquierda Unida en el año 2008 lo llevaba en su programa de las elecciones generales.
Porque esto, y en algunos casos, por ejemplo, en Cataluña, que fue un tema del tripartito, fue la derecha quien se opuso. O sea, que esto no es un tema de derechas ni de izquierdas. Y yo creo que aquí tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y nosotros, desde luego, como Partido Aragonés de centro que somos, lo que intentamos es velar por el interés del menor. Por eso pedimos la comparecencia del consejero, del presidente del Gobierno de Aragón, porque es un tema de gran calado, la interpelación del consejero de Presidencia y, desde luego, ese informe que esperamos que el Justicia pueda, a la máxima brevedad y con la máxima urgencia, podernos remitir a estas Cortes y a lo mejor pues, a ver si los grupos parlamentarios pues lo tenemos en cuenta para nuestro posicionamiento. Yo quiero decir que, haciendo un repaso de los comparecientes, para que no se juegue a confundir, de los comparecientes que han pasado por la ponencia especial de seguimiento de derecho foral, aunque no se llegó a un dictamen concluido, pero ahí están, el trabajo no es que no se haya hecho nada, ahí están 16 comparecencias que ustedes pueden leer y pueden ver en su literalidad. De los 16 comparecientes, o sea, que no pueden decir que se extrae esa conclusión en absoluto de los trabajos de esa ponencia, porque de los 16 comparecientes, exceptuando en el mundo de la abogacía y de los universitarios en la materia de derecho, que hay discrepancia de opiniones, hay quienes opinan más una cosa o quienes opinan más otra, interpretable, incluso las propias palabras de uno, cada uno las podemos interpretar de una forma u otra. Fuera de eso, todo lo que son los comparecientes que ha habido de catedráticos de psicología, de expertos en psicología, de asociaciones multidisciplinares de investigación, de plataformas por la corresponsabilidad parental, de la Fundación Filia, por lo menos el propio fiscal de menores de Teruel, el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, etcétera, etcétera. Personas, yo creo que velando por el interés de los menores exclusivamente, en absoluto, han planteado lo que esta modificación parlamentaria pretende, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Han planteado que la custodia compartida era lo ideal para los niños y lo mejor para su bienestar. Y lo que tenemos que hacer los adultos y los poderes públicos es intentar articular los medios suficientes para que eso efectivamente sea positivo. Con coordinadores de parentalidad, con orientadores de parentalidad, con personas que acompañen en el proceso de ruptura para hacer bien las cosas y bajar la conflictividad, para hacer un seguimiento después, un seguimiento de las custodias compartidas y de las custodias individuales también. Es que tan malo es una cosa como otra si funciona mal. Entonces, lo que hace falta son medios y no una modificación que simplemente a mí me parece que es un gesto para quedar bien con determinados sectores muy concretos, pero que al final yo creo que hacen flaco favor a los menores, que es lo que en definitivamente a nosotros